¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Queremos decirles que estamos de manteles largos porque Culser cumple 40 años. Y estos 40 años, Culser siempre ha estado dedicado a ayudarles a ustedes a restaurar la salud bucal de sus pacientes. Ponemos los mejores productos en las mejores manos, las tuyas. Y pronto tendremos, y ya tuvimos un lanzamiento muy importante de nuestra resina Carisma Diamond One. Y gracias a esto tenemos hoy al doctor Carlos Castillo. Pero si estás en Coolser a través de GoToWebinar, te quiero dar gracias por acompañarlos. Si estás en Facebook, todavía puedes entrar a GoToWebinar para tomar o tener tu certificado de asistencia digital. A todos los que están conectados en GoToWebinar les llegará de manera automática el día de mañana un certificado y la link de este evento para seguir viéndolo en YouTube. Para enterarte de nuestros próximos eventos, suscríbete en la área de Coolser México, en el área de eNews. Síguenos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, estamos como Coolser México. Y como siempre, vamos a mandar saludos antes de empezar, en lo que empiezan a llegar las personas. Gracias y sobre todo, muchos saludos a todo lo que hace posible esta transmisión, Helen Stauffer, Sandy Cedillo, a nuestros fans destacados, la doctora Rebeca Ugalde, al doctor Hugo Carmano, al doctor Miguel Estrada, que siempre están con nosotros compartiendo. Gracias también al señor Stefan Lugert, que hace posible todo esto. Y bueno, no sé si tengamos más saludos, estoy esperando a que nos lleguen los saludos de parte de producción y empiezo a darles o a presentar al doctor Carlos. El doctor Carlos es especialista en ortodoncia, se me movió, perdón, especialista en ortodoncia, catedrático de diferentes institutos y es el director del Instituto Odontology Training Institute para Poza Rica. El líder para Poza Rica, para Tuxtla Gutiérrez. Y es líder de opinión nacional e internacional para distintas casas comerciales. Sin más por el momento, los dejo con el doctor. Doctor, buenas tardes. Hola doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos a todos. Pues bueno, vamos a platicar el día de hoy acerca de un tema bastante importante, al menos para mí dentro de la clínica, porque yo creo que el odontólogo clínico cada día está buscando simplificar sus tiempos de trabajo, mejorando sus resultados y obteniendo esta estética que pudiésemos estar buscando sin tanto problema. Pero bueno, de entrada déjenme invitarlos. Este 24 de noviembre voy a estar en Ciudad de México trabajando un curso acerca de restauraciones del sector posterior y sector anterior. Pues haremos una carillita por ahí con Carisma Diamond en un diente anterior y también trabajaremos un diente posterior con Carisma One. Y aparte de esto, como un punto adicional o un pequeño obsequio que tienen ustedes, mis amigos de Pulser, es que vamos a tener a un paciente en vivo al cual vamos a hacerle una restauración con resina para que puedan ver la manipulación, para que podamos platicar acerca de tips y ciertas características que tienen las resinas y que puedan ver de forma presencial, al menos cómo me gusta a mí tratar a la resina y ustedes me puedan compartir también experiencia que ustedes tengan. Entonces, espero que nos acompañen. Realmente está bastante interesante la promoción porque el costo del curso pues, ya les incluye 3 jeringas de resina y dentro de estas 3 jeringas de resina viene una súper padrísima que viene siendo Carisma Opal Flow Baseliner, que es un opacador. Vamos a ir hablando poco a poco de eso en algún momento determinado y si no, pues ya los que nos acompañen en el curso estarán viendo de viva voz cómo trabaja este opacador directamente en nuestro tejido dental. Perdón, creo que por aquí tengo un pequeño error. Debería haber empezado aquí. Una disculpa, error técnico de revisión. Pues bueno, doctores, entonces, el día de hoy vamos a platicar acerca de Carisma Diamond One. Esto es algo aquí que me encanta porque dice, para lo básico vas a tener a One y para los detalles vas a tener a Carisma Diamond.
Esto es muy práctico, esto es muy sencillo porque Carisma One nos viene a simplificar la vida de una forma sumamente práctica y sencilla. Lo que todo el odontólogo ha estado buscando, tener una resina todo en uno. ¿Para qué? Para que los resultados sean óptimos, tus tiempos de trabajo se simplifiquen y no estés peleando con el resultado final, ¿ok? Y aquí justamente tenemos indicaciones de Carisma One, que nos habla de cavidades 1 de Black, cavidades tipo 2 o con extensiones interproximales y algunas zonas a nivel de cuellos o interproximales donde la estética pueda ser demandada en un momento determinado o el resultado sea el que nosotros estamos esperando, ¿sí? O en su defecto, como en el caso del ejemplo de este lateral que tenemos acá, pues es una zona donde no se observa mucho la resina, ¿sí? Y en un momento determinado puede ser muy viable, fácil, práctica o es una restauración de transición, ¿ok? Y pues ya si estamos buscando mayor estética, mayor resolución en un momento determinado, dar ese pequeño toque extra que tú necesitas, pues vas a tener a Carisma Diamond. Bueno, antes que nada debemos de comprender un punto muy importante en todas nuestras resinas, pues de que están hechas, ¿no? Y en este caso, mis amigos de Pulser tienen una fórmula mágica muy importante dentro de sus resinas. ¿Por qué? Porque efectivamente la resina de Pulser no es una resina común y corriente como la de todas las demás, ¿ok? ¿Qué características va a tener que a mí me encantan? Punto número 1, tiene un modificador reológico. ¿Qué significa reología en odontología, doctor? La reología es la capacidad que va a tener un cuerpo de poderse trasladar dentro de una superficie, ¿ok? Y esto es importante, ¿por qué? Porque es lo que le va a dar esa cerosidad que a mí me gusta de la resina. O sea, que cuando tú pongas a la resina se quede donde tú quieras sin que sea dura. Ese es un punto muy importante, porque luego tenemos resinas que son un poquito duras, de manejo complicado y nos estresa y estamos buscando la manera de suavizarlas, las terminamos calentando y terminamos haciendo cosas que van a modificar las características físicas de esta resina. Carisma Diamond y Carisma One, pues realmente no necesitan este punto. La manipulación de la resina es bastante cómoda, te permite pincelarla, te permite utilizarla con un micro brush, te permite utilizarla con espátulas de resina, por lo tanto, es una resina sumamente versátil. A mí me gusta mucho también el punto de que el tiempo de trabajo es bastante adecuado, podríamos llamarlo de esta manera. Lo comenté en la presentación de la resina de Carisma One, lo vuelvo a comentar en este momento. A mí me gusta exponer a las resinas a situaciones adversas. ¿En qué sentido? Utilizar, por ejemplo, la lámpara de amenidad a máxima potencia, ¿no? Y sabemos que muchos, ok, vas a trabajar con tu resina, le bajas toda la potencia de la lámpara de la unidad, y es más, aquellos que tienen la posibilidad hasta ponen un filtro naranja para evitar la polimerización. Yo trabajé con Carisma One un caso con toda la potencia de la lámpara y la verdad me dio un tiempo de trabajo bastante importante sin que se comenzara a polimerizar. Porque luego, ¿qué sucede? Estás trabajando, estás pincelando, la resina se te empieza a polimerizar y se empieza a fragmentar. ¿Esto qué te va a originar? Pues obviamente te va a originar desajustes en la zona superior de unión. Y eso es lo que nosotros debemos de tratar de evitar. Por esto, Pulser tiene una fórmula mágica que te ayuda justamente a evitar todos estos pequeños problemas. Otro detalle importante que tiene también la resina para mí de importancia es el tipo de relleno. ¿Y por qué es importante hablar de los rellenos? Porque luego estamos nosotros comprando resinas y nos ofrecen reticulaciones diferentes, nano relleno, nano híbridas, microhíbridas, etcétera. Pero ¿qué sucede? Realmente tal vez desconocemos al 100% la interacción del relleno con el medio ambiente y consideramos que el que tenga circonio puede ser que sea más dura la resina. Y esto es un pequeño detalle que no es
tan así. Realmente el manejar circonio dentro de una resina es como un pequeño rompefuerzas para que cuando tú generes una polimerización, recordemos que vamos a tener un factor de contracción. Entonces, el circonio nos va a ayudar a disminuir la fuerza de contracción en estas resinas. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque vuelvo a repetir, las resinas de Coulser tienen una receta secreta y esta receta secreta viene a base de diferentes componentes, que va desde el relleno orgánico hasta el relleno inorgánico. Y dentro del relleno inorgánico, pues vamos a tener las partículas pequeñas, ¿no? Carisma Diamond y Diamond One van a ser resinas nanohíbridas, que va a ser una mezcla entre resinas de nano relleno y resinas microhíbridas. ¿Qué característica tiene esto? ¿Qué beneficio me va a dar esto en un momento determinado? Que al momento en que nosotros estemos trabajando, estas resinas van a tener una característica importante. Y ahorita les voy a decir cuál es, ¿ok? Bueno, en esta diapositiva, ¿de qué estamos hablando? La composición del relleno. En el primer círculo podemos ver las características del relleno que tiene Carisma Diamond One y Carisma Diamond. En este caso vamos a ver que vamos a tener óxido de aluminio y bario. Y tenemos un eterno faltante. ¿Cuál? La partícula de circonio. Y aquí es donde muchas veces podemos llegar a pensar, oye, es que el que no tenga circonio se me hace que la resina va a ser menos resistente, que al momento en que entre con un paciente con bruxismo me la va a desgastar más fácil, se va a desajustar en menos tiempo y no, esto no es así. Justamente como les platicaba hace ratito, el circonio va a funcionar más como un rompefuerzas que como un elemento que va a dar dureza y resistencia a la resina. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver esta parte justamente en cuestión de cómo se van uniendo estas moléculas. Otro punto importante a tener en cuenta dentro de la formación de Carisma Diamond o de la familia Carisma Diamond, que a mí me gusta llamarla de esa manera, es la cantidad del volumen que tiene de relleno a diferencia de otras resinas. Aquí estamos hablando que la cantidad del volumen de relleno va del 63 al 65%. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos entre un 80 o un 80% del volumen total de la masa de la resina contenida en puro relleno. Entonces, al tener mayor relleno, ¿qué es lo que vamos a poder obtener? Menor estrés por contracción y, a su vez, mayor resistencia a la flexión. Y esto nos va a dar un pequeño extra que, al menos en sector posterior, es muy importante. Un elevado índice de resistencia a la compresión. Esto es muy importante también. Ahora, ¿por qué mencionamos la parte de la resistencia a la flexión de 169 megapascales? Porque en este caso, Carisma Diamond es una resina que está súper indicada para reconstrucción de bordes incisales, debido a que su resistencia a la flexión nos va a permitir, o le va a permitir, mejor dicho, resistir ese movimiento postero-anterior del paciente al momento en que hace la protrusiva, y esto nos va a ayudar a disminuir la probabilidad de fracaso en estas restauraciones. Ahora, en el sector posterior, ¿por qué nos interesa esta parte de la compresión? Porque aquí vamos a tener el tamaño de la partícula, que el tamaño de la partícula va a ser de 5 nanómetros a 20 micras. Esto es importante, claro que sí es importante porque vamos a manejar un elemento altamente disperso. ¿Y por qué vamos a hablar de que esto sea completamente disperso? Porque vuelvo al mismo punto. Hagamos de cuenta que estamos haciendo un pastel. Si nosotros no tenemos la masa suficiente, la masa adecuada, la consistencia adecuada de la masa, pero aparte no le metes ese ingrediente extra que le va a dar el saborcito a tu pastel, pues obviamente no vas a poder vender ese pastel. Por lo tanto, Coulser, ¿qué es lo que hace? Hace su relleno disperso, permitiendo que entre las partículas del relleno haya más cantidad de matriz orgánica. Al existir mayor cantidad de matriz orgánica, nos va a dar ese resultado de resistencia que nosotros estamos buscando, que viene siendo aproximadamente unos 350-360 megapascales.
Esto es sumamente importante. Claro que sí es sumamente importante, doctor. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una resistencia a la compresión bastante alta. A esto, súmale que sabemos utilizar la resina. ¿Por qué? Porque a esto hay que sumarle un pequeño detalle extra que tiene. Y ahorita vamos a hablar acerca del TCD. Voy a dar una pequeña explicación porque, pues, digo, aquellos que se animen a acompañarnos al curso, pues ya veremos más a fondo cómo funciona el TCD para todo esto. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que platicamos hasta hace un momento, vamos a tener los rellenos convencionales que normalmente manejan la mayor cantidad de resinas y vamos a tener el relleno disperso que trabaja. ¿Qué nos viene dando? Una amplia variedad de tamaño de partícula. ¿Esto qué nos va a favorecer? Que los espacios cohesivos que puedan existir entre cada uno de los rellenos sean mucho menores y que estos espacios cohesivos menores puedan ser ocupados de forma adecuada por la matriz orgánica. ¿Esto qué nos va a dar? Mayor desempeño mecánico y mayor resistencia al desgaste. Y a su vez, como platiqué hace ratito, pues vamos a tener menor contracción. Al reducir la contracción, obviamente esto hace de primera elección a Carisma Diamond One o Carisma Diamond una resina para restauraciones directas, por ejemplo, en clase 2, cuando ya tengas cierto compromiso estructural. ¿Por qué digo cierto compromiso estructural? Porque recordemos que hay paredes que ya, dependiendo cierto volumen o cierto espesor, pues ya no nos van a funcionar. Ahora sí, más por el déficit de espesor de esmalte de la pared, es que vamos a fracasar con esa restauración y no por el hecho de que la resina no funcione, ¿ok? Y no por esto quiero decir que, pues bueno, ya son resinas de relleno en bloque y las vamos a poner, no. Hay que respetar las indicaciones del fabricante. Aquí, tanto Carisma Diamond como Diamond One se tienen que utilizar en capas de 2 milímetros de espesor, ¿ok? Respetando esas características, tú puedes obtener la mayor el mejor desempeño de esta resina al momento de la contracción. ¿Qué vamos a obtener? Justamente lo que estamos viendo en esta diapositiva. Esta diapositiva me gusta mucho. Es una microfotografía de un microscopio de barrido donde podemos observar justamente la dispersión del relleno de Carisma Diamond. Podemos observar relleno de diferentes tamaños que van ocupando justamente los espacios y nos van dejando muy pocos espacios cohesivos. Y estos espacios cohesivos son rellenados por la matriz orgánica. Esto es lo que nos va a facilitar y nos va a ayudar a obtener un alto grado de resistencia a la compresión. No es el hecho de que contenga o no contenga una cerámica dentro de su composición. ¿Ok? Esto aunado a la matriz que contiene, que es el TCD, que es un triciclo decano. ¿Esto qué nos va a favorecer? Nos va a favorecer de una manera muy sencilla. Si ustedes observan en la diapositiva, nosotros vamos a tener al bis-GMA, que viene siendo una molécula con dos pequeños bracitos. Y vamos a tener al TCD, que es una molécula amplia por sí sola, con brazos muy, muy, muy largos. Y esto es importante que nosotros lo comprendamos. ¿Por qué? Porque cuando una resina se contrae, es para generar cadenas poliméricas largas. Entonces, si yo tengo un equipo, vamos a poner un ejemplo, tenemos una cancha de básquetbol, tenemos a 5 equipos. Un equipo va a ser de 3 personas, otro equipo va a ser de 5 personas, ¿ok? Y dentro de la cancha vamos a meter a diferentes personas, a personas unitarias, por así llamarlo. Si nosotros realmente somos conscientes, ¿qué equipo va a tardar menos tiempo en poder obtener una molécula nueva? ¿La que solamente tiene 3 o la que tiene 5? Teniendo en cuenta que vamos a estar completamente dispersos y tenemos que acercarnos a esas moléculas. Obviamente, aquel monómero largo de una cadena más amplia va a tardar menos tiempo en llegar a otro monómero de las mismas características. Por lo tanto, al momento de querer unirse uno con otro, o sea, al momento de contraerse, se van a contraer menos. Y ahí es donde está el secreto más importante de esta resina. La formación del TSD, que nos da Carisma Diamond y Carisma Diamond One, es un secreto sumamente importante para esta mezcla. Sin esto, no pudiese ser
la receta secreta de Culser para que nos están ofreciendo a nosotros. Otro punto importante va a ser libre de bisfenoles. Esto hace menos, disminuye la toxicidad de la resina, lo dejemos de esta manera, ¿verdad? Porque si no estaríamos en un punto de debate en que si son tóxicas o no son tóxicas. Y pues dijeron muy buen amigo mío, maestro en materiales dentales, el doctor Oscar Stenbecker, que pues también el monómero del bis-GMA no tenemos en cuenta que al momento en que nosotros pulimos las resinas y estos desechos que quedan de la resina se van a los mantos acuíferos y esto disminuye la interacción del fitoplancton, por lo tanto hay un cambio en la microflora de los mantos acuíferos que tenemos cercanos a nosotros. Esto lo pueden platicar con el doctor Oscar por medio de Facebook o Instagram, si ustedes gustan. Es muy buena gente el doctor, es un doctor chileno que realmente sabe mucho acerca de materiales dentales. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, pues bueno, viene siendo una resina que nos brinda muy buenas características y resultados bastante importantes. Pero bueno, esto, ¿qué beneficio me da a mí en cuestión de características ópticas? No es lo mismo tener que estratificar una resina de manera bilaminar o trilaminar en un diente posterior a que en un momento determinado tú solamente te dediques a medir la profundidad de la restauración para que sepas cuántas capas de resina vas a colocar y obtener el resultado adecuado, sea como sea, a que tengas tú que elegir la colorimetría adecuada y que luego cuando termines obteniendo zonas que no te convencen mucho al momento de la restauración final y tengas que hacer correcciones. Esto es muy importante, o al menos para mí es de mucha importancia, porque estamos disminuyendo nuestros tiempos de trabajo, perdón, y disminuimos nuestro índice de fracaso. Ahora, ¿qué característica tiene la translucidez en el resultado de la óptica de la resina? Muy importante. ¿Por qué? Porque Carisma Diamond One es una resina que tiene un 67% de translucidez, pero como tenemos rellenos de diferentes tamaños, estos rellenos van a funcionar como pequeños espejos. Entonces, cuando la luz entra directamente a la cavidad oral y choca con la resina absorbe la luz y las mismas partículas de relleno hacen que la luz se rebote entre ella y vaya directamente a los tejidos dentales. Los tejidos dentales, ¿qué van a hacer? Tienen su propio índice de refracción y por lo tanto nos van a regresar un nuevo color directamente y esto va a volver a rebotar dentro de estas partículas de diferentes tamaños y es lo que permite a Diamond One tener esa capacidad de convertirse en una resina camaleón. ¿Ok? Digo, esto ya lo podremos platicar con más calma dentro del curso. ¿Por qué? Porque de esta manera también trabajan las resinas convencionales como la dentina opaca, la dentina universal y los incisales de Carisma Diamond. Ahora, un punto importante. En pocas ocasiones tenemos la oportunidad de resolver el 100% de los casos. Culser nos da una oportunidad bastante importante de trabajar con sus resinas. ¿Por qué? Porque nos va a manejar dentinas opacas. Esto para mí es muy importante porque cuando tenemos un substrato desfavorable, podemos opacar ese substrato desfavorable con las dentinas opacas. Funcionan como un opacador directamente porque estamos hablando que la translucidez es muy poca. Vamos a tener los cuerpos universales que se vienen comportando como un body, 50% dentina, 50% esmalte 2. Estos van a tener una translucidez del 43 al 51%. Y aparte vamos a tener a los incisales, que en este caso, pues bueno, a mí me gusta llamarlos esmaltes y que van a tener diferentes tipos de características y bueno, tienen características y también tienen ciertas tendencias. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener translúcidos, incisales translúcidos, incisales opacos, vamos a tener el yellow opal
que es un esmalte con tendencia a un colorcillo amarillo para aquellos pacientes que tienen cierta tendencia ámbar en el esmalte, ¿ok? Entonces, realmente es una gama bastante completa, ¿sí? Podemos hacer incisales translúcidos, bueno, infinidad de situaciones, pero esto es algo que ya abordaremos más a fondo directamente en el curso, que es lo que vamos a trabajar justamente al hacer la restauración o la carilla en el sector anterior, justamente ver cómo interactúan todas estas gamas de resinas en cuestión a cada uno de sus cuerpos para que podamos hacer la selección más adecuada dependiendo del caso que nosotros tengamos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué es el efecto Wang? ¿O cómo se realiza o se efectúa el efecto Wang? Como hablamos hace ratito, el índice de refracción de luz de una resina se va a ver de una resina convencional, llamémoslo de esta manera, dentina esmalte. Vamos a tener dos tipos de índice de refracción. ¿Por qué? Porque la dentina de la resina viene fabricada en relación al índice de refracción de la dentina natural y el esmalte, a su vez, del índice de refracción del esmalte natural del paciente. ¿Ok? Ahora, ahí es donde fracasamos completamente nosotros al momento de hacer una estratificación. ¿Por qué? Porque si el substrato natural que tú tienes tiene un índice de refracción diferente a la resina que tú estás utilizando, ahí es donde se ven las tonalidades diferentes. No es lo mismo, ahora hablamos de esmaltes, por ejemplo, voy a poner un ejemplo un poquito ambiguo. No es lo mismo que para proteger tu baño, un ejemplo, coloques un vidrio, sí, un vidrio con, bueno, hay unos que vienen como estalladitos que tienen así líneas hacia los lados que nada más te distorsionan la imagen, a que pongas un vidrio opaco completamente, que son como blancos, que sí ves sombras moverse por la parte posterior, o en su defecto, que pongas un vidrio completamente transparente. Entonces, todo esto es importante conocerlo en cuestión de la interacción de las resinas. ¿Por qué? Porque la refracción de la luz es muy importante. El esmalte recibe luz y muchos creemos que el mismo esmalte nos va a devolver. No, esto no es así. Hay una transformación de tonos al momento en que la luz se absorbe por medio de los tejidos naturales y esa refracción o ese índice de refracción que nos va a dar dentina y esmalte es lo que nos va a dar la colorimetría dental. Pero realmente el día de hoy tengo poco tiempo para poderles explicar todo esto, ¿sí? Por eso es importante, bueno, por eso se me hace importante invitarlos a que nos acompañen a finales de mes en Ciudad de México para que podamos platicar justamente esto. Pero Carisma Diamond One, ¿de qué se apoya? Al momento en que nosotros tenemos la cantidad de tejido suficiente, Carisma Diamond absorbe la luz, la refleja entre sus partículas, haciendo que llegue a todos los rincones de tejido dental que todavía tenemos sobrantes y luego los vuelve a absorber y te los vuelve a regresar hacia arriba. Por eso es que lo pongas donde lo pongas, puedes llegar a obtener en un 99% resultados 100% óptimos. ¿Por qué digo 99%? Voy a enseñar un caso donde pues realmente el sustrato no fue nada favorable y la restauración pues realmente no quedó a mi gusto, es completamente funcional, pero bueno, o sea, a final de cuentas no obtuve el resultado que buscaba. Ahora, otro punto importante que nosotros debemos de comprender es la posición en la que nosotros estamos. ¿Por qué? Porque la luz no tenemos nosotros el mismo ángulo de refracción de los dientes si estamos en posiciones diferentes. Por eso la toma de color dental es un poco compleja y es preferible hacerla con fotografía dental para que obviamente no tengas esa discrepancia o esa distorsión de la colorimetría como tal, porque vuelvo a lo mismo, el esmalte y la dentina natural van a tener su propio índice de refracción y si tú la observas de diferentes ángulos, vas a obtener colorimetrías completamente diferentes. Por eso la toma de color es muy importante y es de un protocolo muy tedioso, podríamos llamarlo de esta manera, para que podamos realmente obtener el resultado que estamos buscando. ¿Ok?
Bueno, esta imagen a mí me gusta mucho, la compartieron mis amigos de Pulser, es justamente cómo funciona Carisma Diamond One. Podemos ver un dientecito de resina, el cual tiene una pequeña cavidad, a la que le colocan Diamond One en el centro y automáticamente copia el color circundante para la restauración y nos da un resultado bastante bueno. Ahora, aquí hay un punto importante que quiero que observen, porque también lo van a observar en mis casos clínicos, la parte del centro. Dependiendo la profundidad, bueno, menos en mi práctica, de los casos que yo llevo realizando con Carisma Diamond One, me he percatado que mientras más profunda sea la restauración, si es una clase 1 o incluso una clase 2, obtienes mejores resultados estéticos. ¿Por qué? Porque tienes un poquito más de substrato de donde copiar en cuestión de dentina también. Mientras más superficial la restauración, lo que no obtienes es profundidad. Entonces, una restauración aproximadamente de 2 milímetros, que estamos hablando que es puro esmalte, al menos en mi caso, que me gusta que las resinas tengan esa profundidad que naturalmente se ve, pues yo lo que haría sería colocar un stain, ¿no? Pero si tengo la profundidad suficiente, la misma resina me va a ayudar a obtener esa profundidad y a obtener este resultado óptico que estoy buscando. Vamos a verlo más adelante porque tengo casos con stain y casos sin stain. Y ahora aquí nos dice, ejemplo adaptativo de luz, efecto de la generación del tono. Y aquí, ¿qué nos dice? Restauraciones grandes. One toma el color del diente circundante en los márgenes de la restauración debido a su alta translucidez. Estoy completamente de acuerdo con esto y ahorita vamos a ver por qué. Pero hay que tener en cuenta un pequeño detalle, el sustrato que tienes debajo. Porque si no manejamos adecuadamente el sustrato que viene por debajo, como en este caso, vamos a obtener un resultado que no estamos buscando. Observemos este segundo molar que tiene una dentina esclerótica completamente negra y oscura. Durante todo el tratamiento, a mí lo único que me hizo falta colocar fue el base liner de Carisma para poder opacar justamente toda la parte inferior. ¿Ok? Si quieren saber cómo se restauró realmente este diente al 100%, pues bueno, ya en el curso lo platicaremos bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Justamente, pues la restauración no se ve mal, está bien sellada, pero tenemos este halo oscuro aquí alrededor que nos diera como esa pequeña ilusión de que realmente no tenemos un buen sellado. Tenemos otro punto negro aquí al fondo y es justamente lo que yo les comentaba. Esto es el pequeño detalle de tener una resina que realmente te copia todos los colores. Aquí está indiscutible que el color que le pongas te lo va a copiar. Entonces, fue un error mío en este caso no opacar el sustrato inferior, sí y no. Sí, porque pues en condiciones normales hubiera opacado, en este caso no se hizo porque pues, todos estos casos clínicos fueron preparados para hacer justamente esta charla el día de hoy y poderles presentar a ustedes justamente todas estas características ópticas de la resina y que ustedes tengan en cuenta todos estos detalles en relación a la práctica y la experiencia que pues, yo les pueda compartir, sea mucha o sea poca. ¿Ok? Pero pues bueno, en sí la restauración es completamente funcional, no tiene ningún problema, ya tiene 15 días en boca, ¿sí? Hasta el momento no he tenido reporte del paciente de ningún problema, ya vienen unos días para que pueda observarla. Quien guste ver la siguiente fotografía, la voy a postear en Instagram, más o menos como en unas 2 semanas, va a estar colgada en Instagram para que puedan verla. ¿Ok?
Voy a dar tantita pausa en el video justamente aquí, que esto es lo que yo les explicaba hace ratito. La diferente carga de relleno, lo que nos va a ayudar, es a que funcionen como espejos, por así llamarlo, que van a absorber esta luz, la van a reflejar, la van a llevar al tejido dentario hasta lo más profundo y de ahí va a emerger el color y vamos a obtener este resultado camaleónico que estamos buscando. Digo, ustedes ya vieron el caso donde ese substrato oscurecido que estaba ahí abajo pues se reflejó realmente en la restauración. Y ahorita van a ver otros casos clínicos donde hay un substrato no tan desfavorable que realmente la combinación de mucho tejido me ayudó a obtener un resultado bastante importante. ¿Ok? Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, esta parte es la más importante de Carisma Diamond One. ¿Cómo se va a generar justamente este resultado del mimetismo? ¿Sale? Vamos a seguir viendo el video. Doc, Mande. y bueno, quería aprovechar un poco para mandar algunos saludos en lo que terminaba el video. Y ¿Quieres que lo silencie, Doc? ¿qué? ¿Quieres que lo silencie? No se escucha, Doc. ¿Quieres que silencie el video? O sea, que pase el video en lo que ven el video, pero en lo que das los saludos o terminando el video quieres dar los saludos. Síguelo. Ok. Muy bien. Entonces, Sí. esta es la magia que tiene Pulser para nosotros en cuestión de cómo funciona Carisma One. Ahora, si dentro de la audiencia tenemos ortodoncistas también, podemos utilizar a Carisma One, si realizan tratamiento con alineadores, como attachments dentro del tratamiento. Esto nos va a favorecer, pues obviamente, un volumen adecuado, que no se note la resina del attachment, que tengamos un poquito más de estética y una facilidad al momento de la polimerización. Muy bien, entonces vamos justamente ya para terminar la plática. Doctor Dani, no sé si quieres dar algunos saludos por ahí. Sí, doctor, con muchas gracias. Tenemos pocos saludos, realmente nada más era para la doctora Eunice Mares. Lo que pasa es que no se escuchó el audio del video, doc, por eso quería meterme ahí. Pero listo, sigamos. Muy bien. Muy bien, perdón, una disculpa. Muy bien, entonces vamos a ver un poquito de casos clínicos, ¿ok? Pues bueno, así ya, por penúltima vez para no aburrirlos tanto, volvemos a recordar del curso que vamos a tener el 24 de noviembre, donde vamos a ver justamente cómo funciona esta resina en vivo, directamente sobre nuestro paciente, para que vean cómo el color se va adaptando, cómo manejo yo esta resina en cuestión de espesores, la anatomía que se le puede llegar a dar, etcétera, etcétera. Y también vamos a trabajar una resina anterior, una carillita directa, con una técnica bastante importante, una técnica pentalaminar, donde podemos obtener resultados sumamente estéticos. ¿Ok? Bueno, este es el primer caso que yo realicé, es el caso que presenté en la presentación de Carisma Diamond One hace poquito. Aquí podemos observar pues, nuestro premolar y nuestro molar con restauraciones que ya tienen bastante tiempo, ya se ven un poquito desajustadas, pigmentadas, etcétera, etcétera. Eliminamos las dos restauraciones iniciales y aquí está justamente ese pequeño sustrato desfavorable que me quedó en este cajón interproximal. ¿Sí? Que si bien no es una dentina esclerótica negra como la del caso anterior, pues realmente es una dentina con bastante croma, que en un momento determinado yo imaginé que no iba a haber esa oportunidad de mimetización ahí, sino que
yo me imaginaba que en esta zona de la resina se iba a ver justamente de este color y no, no fue así. Realmente tener toda esta pared de esmalte, ¿sí? Y todo este tejido favorable me ayudó a obtener un resultado estético bastante importante. Como era la primera restauración que yo hice, pues realmente no puse stain, no puse absolutamente nada extra que pudiera afectar la parte visual del resultado de la restauración. Podemos observar que pese a que la restauración no es tan profunda en este caso, sí me brindó un poquito de profundidad en esta zona, pero esto es también gracias a la colorimetría o al croma que tengo en la dentina. Si esta dentina hubiese sido más clara, pues realmente hubiera copiado más color del esmalte que el color de la dentina. ¿Ok? Ya vemos en boca la resina completamente hidratada. Vean el efecto que yo les decía justamente hace rato, comparado con el del dientito de resina. ¿Ok? Vean cómo justamente logramos este efecto de profundidad. Yo sé que no es el mismo que si colocamos un stain, todo ese rollo, pero bueno, para aquellos a los que no les agrada tanto colocar un stain o algo por el estilo, esta es una resina que realmente te va a dar esa característica óptica que tú estás buscando y te va a simplificar todos los pasos porque pues, realmente es una resina para todos los pacientes. En lugar de que tengas 20, vas a tener una nada más para el sector posterior. Y ya tu resina específica o tu resina de estratificación únicamente te va a quedar para dientes anteriores. Ahora veamos superficies más extensas. ¿Okay? De la misma manera, en este caso, tuvimos una cavidad muy profunda donde se colocó fibra discontinua, pero sí coloqué un opacador fluido. Pues al colocar el opacador fluido automáticamente me opacó o me disminuyó el valor cromático de la dentina del fondo, por lo tanto me permitió copiar completamente todos los tejidos circundantes y obtener una restauración más estética, obteniendo resultados bastante importantes. Aquí, como no tenía una dentina de base, porque pues realmente tenía un opacador blanco en el fondo, pues realmente la resina se veía muy blanca. Pues por lo tanto, aquí es como yo les comentaba hace ratito, si tú tienes una restauración muy poco profunda, donde va a copiar más color de esmalte, va a ser la resina muy blanca, por lo tanto no vas a tener profundidad. Entonces aquí opté por colocar un poquito de stain para generar esa pequeña profundidad, dada la circunstancia de que puse el opacador. Si no hubiese puesto el opacador, pues obviamente hubiera tenido profundidad por sí sola. ¿Ok? Aquí vemos una amalgamita, que es la del primer molar. Se retira la amalgama y aquí sí no pusimos absolutamente nada más que la resina y podemos observar justamente cómo sin la necesidad de colocar un stain, tengo toda esa profundidad que yo puedo estar buscando que me dé una resina por sí sola. Esto es complicado. Sí, bien, con una estratificación pudieses llegar a obtener esta profundidad. Sí, claro que sí, pero tendrías que hacer una muy buena técnica de estratificación para que los espesores de dentina y esmalte sean los adecuados y te permitan obtener este resultado. ¿Ok? Bueno, eso sumado con el ajuste final y otros detalles adicionales como el pulido y el terminado, pues ya lo que nos va a dar justamente un resultado bastante aceptable. Vuelvo a repetir, es una resina, es un solo tono y te va a copiar todos los colores. ¿De qué va a depender la colorimetría en tu fotografía o cómo tú observas? ¿Por qué? Porque si nosotros observamos la restauración y comparamos con la dimensión de la resina, si ustedes observan estas dos cúspides o esta parte, esta y esta, no se ven iguales a esta resina. Porque recuerden que hace ratito hablé de que esto también va a depender desde donde la observes. Entonces, al tomar la fotografía contra espejo desde la zona oclusal, el haz de luz no
no llega en la misma forma a todas las zonas del diente, y aquí vemos cómo refracta de forma, o cómo refracta de forma dispersa o distinta, en este caso, o cómo la refracción de la luz del flash nos hace que se vea un efecto completamente diferente en la resina. Aquí tenemos tonos un poquito más claros y aquí tenemos tonos un poquito más amarillos. Pero si ustedes ven el diente, la restauración no se nota. Aquí es cuestión de qué, de la fotografía como tal. ¿Okay? Restauración más profunda. Tenemos substrato con una colorimetría bastante importante. Colocamos un protector pulpar para evitar cualquier irritación. Rara vez me verán a mí en una cavidad tan profunda colocar un adhesivo de forma directa. Siempre voy a tratar de proteger a la pulpa. ¿Ok? Ya teniendo nuestro protector pulpa listo completamente para recibir nuestra restauración final, podemos observar estas características y veamos ese pequeño tono anaranjado que toma en la parte central, ok, esa profundidad que podemos obtener. Al final pusimos un poquito de stain o coloqué un poquito de stain para mejorar esta profundidad, ya que si bien sí tenía profundidad, no la tenía con las mismas características. ¿Por qué? Porque aquí interactuó el ionómero de vidrio que puse aquí. Colocar esta zona de ionómero de vidrio, hagan de cuenta que en la restauración final, esta zona de aquí se veía un poquito más blanca y estas zonas circundantes se veían diferentes. Entonces decidí colocar un poquito de stain para hacer un tono más homogéneo, distribuir un poquito mejor la luz y obtener un resultado un poquito más importante, ¿no? Digo, con los colores ya pueden ir ustedes jugando, no es necesario, digo, es al gusto de cada quien en un momento determinado. Veamos esta restauración, clase 1, y tenemos una pequeña restauración sobre cara vestibular, que ya se nota, que bueno, pues yo creo que se notó desde que la pusieron, ¿verdad? No creo que en algún momento esa resina realmente haya sido del tono adecuado, pero bueno, ya cumplió con su función, ya está desajustada. Eliminamos la restauración tanto en la cara vestibular como en la cara oclusal, y aquí me gustaría destacar un punto muy importante. ¿Cuál es el punto muy importante que quiero destacar? Que esta restauración, o bueno, al menos en la actualidad, restauraciones poco profundas, ya en algunas ocasiones ni siquiera hago el acondicionamiento ácido. Estoy colocando directamente Gluma universal, que al ser un adhesivo universal me permite acondicionar de forma adecuada el esmalte. Tiene muy buen resultado en acondicionamiento de esmalte. Obviamente sabemos que pues, colocar el fosfórico es de primera elección y es lo más indicado, etcétera, etcétera, pero tenemos una muy buena opción. ¿Esto por qué nació? Les voy a ser sincero, tuve ahí, en un caso tuve un pequeño error, ya había colocado la base, y al colocar la base, y a mí ya no me gusta hacer el grabado ácido por cuestiones de hidrolización de mi base, entonces recordé esas características propias de Gluma universal, de tener ese pequeño punch adicional de acondicionar bastante bien por sí solo el esmalte. Entonces ahorita lo que yo hago es, si son muy poco profundas, yo acondiciono de forma concreta y directa con Gluma universal, como pueden verlo en esta parte. Ya está acondicionado con el adhesivo directamente, disminuyo tiempos de trabajo, obtengo resultados bastante buenos, una muy buena integración de la resina, ¿sí? Y a final de cuentas es un adhesivo que viene preparado para esas condiciones. ¿Por qué lo menciono también? Porque luego vamos a tener problemas con restauraciones clases 2 muy profundas, que al momento en que tú colocas el ácido fosfórico no tienes esa seguridad
de que ya estés colocando fosfórico sobre esmalte y no estés colocando fosfórico sobre dentina. Bueno, en mi caso yo no coloco fosfórico en dentina, por esto este adhesivo también se me hace de primera elección para esos casos. Clases 2, muy profundas, donde vas a hacer un aumento de margen profundo, por ejemplo, colocas nada más tu grabado selectivo y ya el cajón lo acondicionas con gluma universal, ¿ok? Y bueno, aquí ya vemos la resina estructurada al final, en la cara oclusal, directamente. Y vemos el resultado final. Acá, como les comentaba, si se dan cuenta, a diferencia de las otras, sí tenemos poca profundidad, no tenemos tantas características ópticas como en casos anteriores con ese tonito amarillo. ¿Por qué? Porque pues, realmente es una cavidad muy poco profunda. Al ser muy poco profunda, está copiando más color de esmalte que de dentina. Por eso decidí colocar un stain para mejorar, para darle un poquito más de profundidad en el caso, y podemos ver la integración de la cara vestibular. Me agradó muchísimo, realmente es una restauración que no se nota. Ahora, si soy muy crítico, pues obviamente yo tengo substrato desfavorable al lado. ¿Por qué tengo substrato desfavorable? Porque tengo mancha blanca, doctores. ¿Sí? Aquí observen esta zona que se ve completamente atigrado el esmalte, ¿sí? El esmalte está atigrado, vean esa irregularidad del tono blanquecino en el esmalte. Por eso es que pues, realmente no se ve así que tú digas, wow, está súper al 100%, porque pues aquí me está copiando un poquito de la dentina que tenía al fondo y un poquito del esmalte superficial. Recordemos que en esta zona, en los molares, el esmalte es muy delgado, por lo tanto tenemos más dentina que esmalte. Ahora, si hubiese querido dejarla sumamente igual, pues igual, coloco un stain y me pongo a trabajar colorimetría y la opaco y la mimetizo y se acabó. Pero aquí la parte importante de todo esto, al menos para mí, es que la resina no quedó como un chiclote, ¿no? En un momento determinado no se nota como en la foto inicial, que ya es una resina de otro color ni nada por el estilo, simplemente se ve una sombra. Características ópticas bastante buenas y al final de cuentas, como muchos de nosotros decimos, pues es un diente que no se va a ver al final, ¿no? Este caso me agrada mucho, es el mismo paciente justamente, vean ese molarcito, ese primer molar, vean la extensión de la restauración. Nuevamente vuelvo a condicionar solo con puro adhesivo, cero fosfórico, puro adhesivo, puro adhesivo, puro adhesivo en toda la zona de esmalte y dentina, dándole el tiempo de frotamiento que maneja el fabricante, 2 capas, con calma, con tiempo, bien frotado, el solvente bien evaporado, y ya una vez que he terminado todos estos pasos con toda la tranquilidad del mundo, ahora sí, mido la profundidad de mi cavidad. Aquí tenemos una cavidad de 4,5 milímetros, la zona más profunda. Quiere decir que, pues obviamente, esa zona la voy a restaurar en dos capas para no exceder las características mecánicas de la misma resina y no exceder también el factor de contracción. Y ya una vez que tengo medido todo esto, ahora sí hago mi mapeo y comienzo a hacer completamente todas mis cúspides una por una y empiezo a darle forma y empiezo a darle macro y microanatomía. Ahora, hay un punto importante cuando yo hablo de posteriores y que nos acompaña en el curso lo hablaremos muchísimo más a fondo. Cuando hagas tu restauración, analiza la edad de tu paciente y la cara oclusal del diente de al lado. Porque si la cara oclusal, como de este paciente, que estamos hablando que es un paciente de, si no me equivoco, tiene 17 años, pues son caras oclusales casi recién erupcionadas de los demás dientes, por lo tanto están al 100%. Entonces yo no puedo dejar nada más una cruz bendita ahí en medio y que Dios lo bendiga y que le vaya bien. Tengo que echarle un poquito de ganitas de esta restauración para que se vea lo más natural posible. Punto extra aquí, cero stain. La fotografía que ustedes están viendo es sin stain. Por eso les dije que este caso me agrada mucho, porque tenemos zonas de mucha profundidad, zonas de poca profundidad, y esto nos ayudó a obtener la colorimetría que nosotros estamos buscando. Una vez que nosotros obtenemos esa colorimetría, que nosotros obtenemos esta profundidad, ya no necesitas utilizar maquillaje para que las resinas se vean. ¿Sí?
¿Qué estás disminuyendo? Tiempos de trabajo. Manchar, que luego la resina o el paciente te diga, oiga, doctor, pues es que yo vine a que me quitaras la carie, no que me la dejaras otra vez pigmentada, ¿no? Pero bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. Hay a quien gusta y quien no gusta de la técnica con pigmentos, pues eso ya es gusto de cada quien, como acabo de comentar. Pero algo que a mí me agrada, y si ustedes observan, vuelvo a repetir, vean toda la parte posterior y vean la colorimetría del centro. Vuelvo a repetir, esto es por el índice de refracción y la angulación de la refracción de la luz dentro de la cavidad. ¿Ok? Por eso es que comentaba dentro del inicio de la plática que depende desde dónde nosotros observemos la restauración es el color que le vamos a ver. Y lo mismo pasa con los dientes naturales. Lo mismo va a pasar con los dientes naturales. ¿Por qué? Porque la refracción o el ángulo de refracción de cada uno de los dientes va a variar dependiendo de la colocación que tú te pongas. No es lo mismo que observes de frente a que lo observes a 45, 35, 65, 275 grados. Obviamente vas a obtener colorimetrías distintas. Por eso cuando nos enseñan a tomar color, pues obviamente se observa el color de frente para que no tengas problemas. Y bueno, ya pulida, terminada, vean esas características. Realmente es algo muy importante. Otro punto importante a destacar de la resina es que si bien tengo que hacer incrementos cortos, a mí lo que me permite es poder generar estos incrementos que van a dar esta microanatomía de la cara oclusal del paciente y que no se escurra la resina. Porque luego eso es algo que a mí me fastidia. Estar trabajando y que se te escurra la resina y tú ya estás en otro espacio moldeando resina, cuando vienes a ver ya se te escurrió, o muchas en lo que nada más te agarras la lámpara y polimerizas se te escurre. Entonces, esto para mí es tedioso porque te quita tiempo de trabajo. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, pues realmente es una resina muy bonita, con resultados muy importantes, con una manipulación bastante buena, ¿sí? Que se adapta perfectamente bien a la superficie, pocas pinceladas, no hay que estar pincelando tanto la resina, no se fragmenta tanto al momento del pincelado, el pulido es súper sencillo, tengo que utilizar menos pastas, lo tengo incluso hasta con una bolita de algodón en algunos casos, pero realmente es una resina que tiene muchas características propias y la parte más importante, la resistencia a la compresión. Tiene muy buena resistencia a la compresión. Por eso pacientes con bruxismo, ya tienes una resina de primera elección para poder restaurar todos estos pacientes. Obviamente, apóyate del substrato suficiente para que obtengas el resultado que tú necesitas. Si no, te va a pasar lo mismo que a mí con la restauración del segundo molar con substrato desfavorable. Y bueno, ya para terminar, doctores, nuevamente volverles a recordar el curso. Espero que se animen de los asistentes a acompañarnos este 24 de noviembre. Vamos a estar trabajando en el aula Pulser. Justamente todo esto acerca de las resinas camaleónicas y estratificación en sector anterior. De mi parte es todo. Les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Espero que la charla del día de hoy haya sido benéfica para todos ustedes y les aporte un poquito a su práctica del día a día. Doctor Dani. Doc, gracias. Estuvo increíble. Me encanta cómo explicas. Hay varias preguntas y vamos a ir dándole paso a cada una de ellas. Aquí la tengo. Doc, en el caso de cavidades profundas de más de 4 milímetros, mencionaste que utilizas incrementos de 2 milímetros. La pregunta es, ¿utilizas también la técnica de incremento tangencial o solo en bloque? Bueno, la técnica tiene diferentes nombres. Hay quien la llama técnica oblicua, hay quien la llama técnica para distracción del factor de contracción, hay quien la llama, bueno, tiene muchos nombres, pero en sí mi técnica de trabajo es cúspide a cúspide. Yo no trabajo camas planas. Perfecto. Doc, ¿puedes poner de nuevo la diapositiva del curso? Porque nos están preguntando mucho acerca del curso y quiero, aunque lo mencionaste, nos comentaron por ahí,
es con paciente en vivo, ¿no? Va a haber una restauración en vivo de un paciente en una restauración clase 1, ¿verdad? Es correcto. Ok. ¿Y alguna contraindicación de la resina, doctor? Ninguna. Para mí ninguna. O sea, si somos conscientes del resultado que vas a obtener, ninguna. Ahora que si tú estás buscando realmente, pues mucha estética, pues substrato, perdón, muy desfavorable como el de la foto que yo presenté con dentina esclerótica, que donde si no opacas, pues vas a obtener el resultado de la dentina esclerótica. Pero si esto al ojo a ti no te brinca, entonces no habría contraindicación para mí de la resina. Y bueno, o sea, utilizarlo en el sector anterior, solamente que tengas muchísimo tejido, que sean, no sé, a lo mejor zonas interproximales, ni siquiera en centrales, también tal vez laterales, a nivel de cuello, ya muy cercano bueno, ni siquiera muy cercano a la encía, porque tengo un caso que hice de una paciente y sí copia un poquito el color de la encía, entonces, dijeran, tercio medio del diente a nivel interproximal, te queda genial, y como tal vez una restauración temporal. O sea, tienes a tu paciente de orto, que trae malposición dentaria, con un apiñamiento superior o inferior, donde al momento en que desdoblas los dientes te sale una caries interproximal, pero pues tienes brackets ahí y todavía vas a hacer mecánicas y vas a hacer todo el rollo y se te puede pigmentar la resina. ¿Y para qué estratificas? Pues bueno, pon esta restauración, independientemente va a ser una restauración temporal, pero vuelvo a repetir, debes de tener el substrato suficiente para que la resina pueda copiar color. Porque si tienes una, no sé, una clase, yo ni me acuerdo qué clases de black, tienes un La modelo clase 6. es más de incisales. Exactamente, entonces ahí sí te va a crucificar la resina porque no vas a obtener el resultado que estás buscando. Perfecto. Doc, creo que sí lo mencionó. Me gusta mucho cómo, o me parece muy interesante lo que mencionas, que hay productos que disminuyen el tiempo de trabajo, como es Carisma Diamond y la de Gluma Bond Universal. Pero a lo que yo quería mencionarte, que quizá tampoco puntualizaste y quería preguntarte, ¿cómo ves esa parte de ahorro de inventario en resinas de colores más complejos, ¿no? O sea, de que puedes tener solo una resina para muchos colores en el consultorio. Pues realmente es increíble porque, bueno, al menos en mi caso, yo tengo 5 sistemas diferentes de resina, porque pues realmente la cromática dental es increíble. O sea, realmente aquel que se dedica al 100% a la estética no me va a dejar mentir. La colorimetría dental es algo complicado, complejo y a veces hasta te da dolor de cabeza porque el valor cromático de la dentina y las opacidades del esmalte, a eso sumado a patologías propias de los dientes, te traicionan increíblemente. Pero para el sector posterior, realmente tener una resina que te facilite todo es increíble. Porque ya no tienes que estar comprando tantas resinas, porque normalmente era, ok, cómprate la nanohíbrida para anteriores y la microhíbrida para posteriores, ¿no? Y luego métele que si la dentina, y luego métele que si el esmalte, que si no le atinaste al color de la dentina, o le pusiste más dentina que esmalte, y se nota como un chiclazo ahí en medio. O sea, no, digo, para aquellos que somos un poquito exigentes con el color de la restauración, pues realmente esto me vino a quitar, o mejor dicho, me vino a favorecer el sueño. Lo dejemos de esta manera. Duermo tranquilo porque sé que el color es el color que tiene que ser, no estoy peleando, no le veo yo contraindicaciones, una resina bastante dura, digamos, dicho muy directo, es una resina bastante dura, siempre y cuando se polimerice de forma adecuada. Ese es un punto también muy importante. Tener una buena unidad de fotopolimerización que tenga la nanometría y la potencia suficiente para polimerizar las resinas de forma adecuada. Estás del otro lado. Aquí me gusta hacer un comercial. Tenemos un webinar precisamente de las lámparas Translux. Síguelo en nuestras redes sociales en Culser Latinoamérica. Busca ahí Translux, donde hablamos esto precisamente, colorimetría, potencia y la tercera cosa, distancia. Es bien importante darle la distancia y los tiempos. Por favor, vean este webinar. Nos preguntan, doctor, ¿la resina se puede utilizar acompañada de alguna resina fluida? Nos pregunta el doctor Martín Ramírez. Sí, claro que sí.
Sin ningún problema. De hecho, el baseliner de Carisma pues es una resina fluida, es un opacador completamente blanco que tú lo colocas en el fondo y te va a dar esas características de opacador. Pero si tú tienes una resina extra white, por ejemplo, sin problema la puedes colocar. Obviamente no vas a obtener el mismo resultado porque hay que tener mucho cuidado con con las resinas extra white, porque hay unas que tienen tendencias grises, entonces ese diente ya no se va a ver blanco, sino se va a ver gris. Nada más hay que tener cuidado con ese detalle. Por eso, tener un opacador específico para estas características, como lo tiene Pulser, pues realmente te simplifica el resultado más que todo. Pero sí, sin tema puedes utilizarlo con una resina fluida. Doc, también queremos decir que sí podemos hacer cursos en otros estados, no solo en el DF, y que estamos generalmente en contacto, usted y yo, para poderlo apoyar y donde quiera que vayamos a dar un curso con usted, seguramente podremos hacerlo y nos pondremos en contacto con todos ustedes. Si quieren un curso en otro estado, levanten manita, porque el doctor va por toda la República dando cursos y generalmente lo estamos apoyando. En este caso, el próximo curso será Ciudad de México, pero síganos en redes sociales porque seguro tendremos un curso más del doctor con nosotros próximamente. Entonces, yo creo que con eso sería todo, Doc. Muchísimas gracias. Como siempre, saludos a todos los que hicieron posible esto. Gracias a Culser por el apoyo. Y recuerda que si estás en GoToWebinar, te llegará al final de esto una encuesta. Por favor, llénala. Si estás todavía en Facebook y quieres tu certificado, todavía puedes inscribirte en estos últimos segundos. Recuerda unirte a Culser en Culser MX a nuestra área de news para que reciba los próximos eventos. Puedes contactarnos y buscarnos a través del chat. Y recuerden que este video quedará grabado para Pulsar Latinoamérica. Si te gustó, no olvides darle like a las redes sociales del doctor, darle like a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, como Pulsar México. Y una última frase, doctor, para despedirnos. Adiós. Pues bueno, muchísimas gracias. Recuerden que muchas veces lo más sencillo o lo más simple, podríamos llamar de esta manera, puede ser mucho mejor. Es más rápido, más seguro y más práctico. Saludos.